Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Le dejo la efeméride a usted. Que usted va el hombre de las efemérides. Yo lo que quiero es primero denunciar lo que está ocurriendo concretamente en Bolivia y en Chile también. Debía ir la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos debía servir para eso también, para ir a investigar lo que tienen que investigar. La OEA debía ir a investigar lo que debe investigar, porque esa sí es incumbencia de la OEA. No estar hablando de fraude cada vez que le da la gana, donde le da la gana. Esa sí sería incumbencia de Almagro, lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Bolivia, donde está siendo asesinada gente en las calles. Lo de Bolivia es una masacre sobre todo contra el pueblo indígena, o los pueblos indígenas, porque son varios. Con varios idiomas. Con varios idiomas, claro. Por eso la declaratoria de nación o de Estado plurinacional que ocurrió durante el gobierno de Evo Morales, porque son varias las etnias que comparten ese Estado, que hasta Evo Morales fue un Estado para las élites, hasta que llegó Evo Morales en 2006. En el 2006 llegó Evo Morales, ganó las primeras elecciones y después ganó 3 más. La última se la robaron. La última se la robaron sobre la base de decir que eso era fraude, porque ahora, si usted dice que tal cosa es fraude y consigue que una porquería ciudadana, cualquiera de esas organizaciones financiadas sabemos desde dónde, diga que hubo fraude o que hubo compra de cédula o que hubo esto o que hubo lo otro, y la OEA puede decir, bueno, pues de ahí es que hay que agarrarse para decir que ahí hubo fraude. Basta con que usted encuentre a alguien que se preste a eso, y eso sobra, desde luego. Y Mesa, el señor Carlos Mesa, no sería la excepción, que todos sabemos a quiénes responde. Ese Estado boliviano, un Estado plurinacional compuesto por varias naciones, la nación indígena por un lado, la nación criolla descendiente de españoles, parte de la cual es la oligarquía boliviana que ha estado gobernando ese país por tanto tiempo, dueña de minas, dueña de bancos, dueña de todo. Mientras la nación indígena está abolida, proscrita, preterida, abandonada, excluida, sencillamente excluida, porque con Evo Morales tenía que ser un indígena. Quizás creo que es el primer indígena que llega a una presidencia en América Latina. Creo que es el primer indígena que llega a ser presidente, si mal no recuerdo. Como una reivindicación de indígena como tal, porque Alejandro Toledo, en el caso de Perú, sí, era indígena por fuera, pero por dentro no lo era. No era un indígena. Indígena era Evo Morales. Alejandro Toledo era un representante del Fondo Monetario Internacional y de todas las agencias extranjeras. Hablaba muy bien el inglés. Muy bien, mejor que el español incluso. Y se reivindicaba como agente de eso. Y se reivindicaba así. Evo Morales no, Evo Morales se reivindica como un indígena, como un aymara. Así se reivindica Evo y eso es lo que él es. Y usted se lo nota hasta cuando lo oye hablar, porque su acento está marcado precisamente por el idioma que habló desde niño, el idioma que chupó de la teta de su madre, el aymara, y ese es el que habla bien, hasta brega le da a hablar en español. Ese es un indígena. Es la primera vez en la historia de América Latina, probablemente, que un indígena llegaba a la presidencia de uno de nuestros países.
caso de Bolivia. Tenía que ser en Bolivia. Un país de una historia bastante interesante. Juan Bosch escribió varios trabajos sobre Bolivia. Y un cuento fabuloso, El indio Manuel Sicuri. El indio Manuel Sicuri, un cuento de antología, y de antología aparece en varias de las más importantes antologías del cuento latinoamericano. Aparece el indio Manuel Sicuri, porque Bosch vivió en Bolivia también poco tiempo, pero estuvo allí lo suficiente como para conocer la cultura boliviana y para conocer la lucha de los obreros bolivianos que llegaron en 1950 y tantos, 54, 56, no recuerdo, llegaron a tomar el gobierno, los obreros, la COB, la Central Obrera Boliviana. Llegó a tomar el Palacio Quemado, como le llaman a ese palacio, precisamente, porque fue quemado una vez. El Palacio Quemado se le llama al Palacio de Gobierno de Bolivia. Los obreros tomaron el poder en Bolivia. Es quizás una de las historias más impresionantes, una de las epopeyas más impresionantes de la historia latinoamericana, la llegada de la Central Obrera Boliviana, todos los obreros mineros que tomaron el Palacio Boliviano y quitaron el gobierno. Lamentablemente se lo entregaron a Paz Estenssoro, que en aquel momento era un joven y que después sabemos en lo que se convirtió. Porque cuando las clases explotadas no están en condiciones ellas de asumir el poder, porque no son clase en sí, clase consciente, clase de conciencia política, lo pueden, y de hecho eso es lo que hacen, se lo pasan a otros. Y desde luego quien estaba en condiciones de alzarse con el poder en aquel momento era el grupo de Paz Estenssoro que tenía aquel partido, no recuerdo el nombre. Pero esa es una epopeya grande. No es raro que fuera en ese país donde por primera vez los obreros tomaban el poder, que fuera un indio también, un indígena, un descendiente aymara, el presidente, que lo fue por casi 12 años, porque no lo dejaron completar el último periodo, le faltaban varios meses, y el golpe de Estado precisamente impidió que completara ese tercer mandato y le arrebató el cuarto periodo que había ganado con más de un 10% por encima de Carlos Mesa. Sí, señor, más de un 10% por encima de Carlos Mesa, pero desde luego el plan estaba montado. El plan estaba montado sobre la base de que ya es demasiado, está bueno, ya, ¿qué tanto? La Merkel está gobernando en Alemania todavía, con 16 años en el gobierno, y los alemanes están de lo más contentos, quisieran que siguiera, ya se va a retirar por razones de salud, se va a retirar ahora, pero tiene 16 años. Eso en Alemania es estabilidad, es democracia. En Bolivia no, eso en Bolivia es demasiado, eso es continuismo, eso es populismo, eso no sé cuánto, y es suficiente como para el ejército y la policía combinarse y dar el golpe de Estado que dieron ahí, sobre todo, desde luego, si se tiene el apoyo de la OEA, de Luis Almagro y compartes, y se tiene también el apoyo de otros sectores. Lo lamentable es la cantidad de muertos. Lo lamentable es que no salen los muertos en la prensa. No salen, usted no los ve. Lo que ha salido de Bolivia ha sido porque lo han enviado por redes sociales. Algunas personas han mandado los videos y hay que ver la matanza. Hay que ver la matanza. Hay que ver los casquillos de los fusiles con los que están disparando. Cantidad, así los recogen con las manos en las calles. Cómo están asesinando a los líderes sociales de ese pueblo. Aquí pasamos por ahí una vez, en la época de los 12 años, porque a los que se escoge es a los cabezas, a los líderes sociales. Aquí sabemos de eso porque en los 12 años del doctor Balaguer se buscó y se fue seleccionando a quién era que había que matar. Ahora la selección no es tan cosa, ¿verdad? Ya es a
a la masa que se le tira ya. Me parece que tiene que ver también con la naturaleza de los movimientos. Esto es un movimiento social, Totalmente. Igual que pasó en Chile, que Totalmente. no buscan per se una reivindicación política, en el caso chileno, por ejemplo, para la toma del poder, sino buscan el reclamo ante grandes desigualdades. En el caso de Bolivia es defendiendo el gobierno de Evo Morales y la posibilidad de Evo Morales, que fue el candidato que ganó la primera vuelta, de poder participar en una segunda, en caso de que se entendiese que los primeros resultados fueron fraudulentos, la diferencia era muy por encima a favor de Evo Morales. A mí lo que me preocupa, al margen de discrepancias que uno pueda tener con Evo Morales, como en mi caso, es que se están desconociendo los principios fundamentales del derecho internacional. La OEA, que es el organismo internacional que aglutina o debería aglutinar con mayor representatividad a los estados americanos, realmente ha jugado un papel muy tímido en algunos casos y muy vergonzoso en otros. Hay que recordar que la OEA, la primera vez que se ensució sus manos fue precisamente en la República Dominicana, con las llamadas Fuerzas Interamericanas de Paz. Y digo la primera vez porque la OEA surge en 1948 como una forma de darle continuidad a la Unión Panamericana y de ser un organismo regional que luego de la Segunda Guerra Mundial garantizase la paz y el respeto de los estados como entidades soberanas, y de buenas a primeras se legalizó una intervención extranjera a República Dominicana que lo que buscaba era la vuelta a la constitucionalidad, y me refiero al caso del profesor Juan Bosch y al funesto papel que jugaron las llamadas Fuerzas Interamericanas de Paz. Después de ahí hubo una especie de corrección en la OEA, se aumentaron inclusive las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se demostró que en el 65 fueron insuficientes, se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo parecía apuntar que veníamos con un sistema de derechos humanos, de democracia más robusto. Se hizo inclusive la Carta Democrática de la OEA en el 2001, sin embargo la aplicación que ha dado la OEA de la Carta Democrática de la OEA ha sido muy parcial y ha sido muy acomodaticia. Hay una doctrina internacional que es la doctrina Estrada, que hablaba de la no intervención en asuntos internos de otros estados, y el señor Almagro lamentablemente se la ha pasado por mal sitio. En el caso de Bolivia, lo preocupante es que al margen de la discrepancia que cualquiera pueda tener con Evo, es indefendible que esta señora, que no era quien le correspondía ser la presidenta en caso de que se fuera el presidente, esta señora ocupe la presidencia de Perú, de Bolivia, se autoproclame ella, no ningún órgano, y cuando usted toma los discursos que ha tenido esa señora, usted se da cuenta de que su principal reclamación era que los indígenas tienen que quedarse en los altos, que no deben de bajar a la ciudad, porque los indígenas son inferiores. Entonces, una persona que abiertamente abogaba por la discriminación, de buenas a primeras en un pueblo que ha hecho una revolución ciudadana, que ha reivindicado lo plurinacional, resulta ser una regresión el hecho de que ella venga a encabezar de manera de facto ese Estado y que la comunidad internacional valide ese hecho tan vergonzoso. Así es, no solamente eso, sino que tomaron presa, apresaron a la mujer, que era una mujer, era a quien le correspondía asumir ese cargo. Lo que pasa es que siendo ella del partido de Evo Morales, pues no podían respetar ese procedimiento. Había que tomarla presa, impedir que fuera al Congreso y proclamar a esta, que es la segunda vicepresidenta. Aquella es la primera vicepresidenta del Senado, la otra es la segunda vicepresidenta, y solamente podría hacerlo si esta faltaba. Como esta. Y adivine quién fue el primero en reconocer el gobierno de esta señora después que detuvieron a quien le correspondía. Oh, adivine usted. Juan Guaidó. Guaidó. Que yo no sé qué todavía. Yo no sé qué es lo que reconoce. O sea, yo no sé todavía cuál es la calidad que tiene Juan Guaidó. Bueno, pues si se autoproclamó esta y aquel se autoproclamó, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Ahorita yo me autoproclamo rey también. Claro, usted puede autoproclamarse ahorita lo que usted quiera, falta que se lo reconozca Almagro.
Que si Almagro no lo reconoce usted se embromó. Lo que hay que hacer es pana de Almagro. Pana entonces. de Almagro, claro que sí. Si Almagro no se lo reconoce, usted se embromó, pero usted se puede autoproclamar. Claro que sí. Si Almagro y un embajador, porque bueno, tiene que haber un embajador americano, sí, que lo reconozca también, porque si no está en problema. Usted sabe qué es lo vergonzoso, Está que aquí en el patio hubo gente reivindicando a Guaidó, no reivindicando o teniendo cuestionamiento contra Maduro, no, reivindicando su amistad con Guaidó y un partido en específico que lo trajo aquí y se vanaglorió de sus vínculos con el presidente de Venezuela. Bueno, aquí hay gente reivindicando no solo al vagabundo de Guaidó, sino a la vagabunda esta de Bolivia también, porque dicen, ustedes ven que los fraudes están de moda, hicieron fraude en Bolivia también, pues a mí me hicieron fraude aquí en la primaria del PLD. Así, búsquelo, hay un señor que escribió un artículo de eso el sábado pasado, ahí en uno de esos revistas comerciales, creo que fue en Diario Libre, sí, que escribe ahí los sábados, ese señor reivindicando que bueno, que los fraudes están de moda, porque hubo fraude, hasta en Chile hubo fraude, dice él, porque en Chile el movimiento es por el fraude. Mire qué me pasa con ese señor. Y es verdad que hay un fraude en Chile, pero es un fraude de otra naturaleza. Si hubo un fraude que viene desde el 73, claro, con un modelo que nos han dado. Es un modelo económico fraudulento, claro que sí. Que cura todos los males. Sí, pero crea males peores. Eso es lo que ocurre con ese modelo. Pero y mire, por eso ese pueblo chileno está en la calle. A propósito que usted menciona, las personas de aquí que mencionaron el fraude, yo quisiera mencionar, porque es un deber ciudadano, en medio de un boicot que hubo contra el turismo nacional, una de las principales empresas, de los principales renglones que sostienen y han sostenido el crecimiento de República Dominicana. Usted se acuerda que de buenas a primeras, ir a Punta Cana específicamente, se volvió una cuestión extremadamente peligrosa, hasta el punto de que gente me llamaba y me decía, mira, yo iba para República Dominicana, pero me asusta lo que está pasando. Yo en ese momento lo que estaba loco era por ser voluntario, para exponerme a ese peligro en las playas de Punta Cana, pero nadie me lo ofreció de gratis. No. Entonces, esa campañita en la que muchos sectores de aquí se prestaron, generó, y hoy se tienen los informes, más de 10.000 personas sin empleo, pérdida de más de 400 millones de dólares. Lo peligroso no es que gente de fuera y otros destinos turísticos se hayan prestado a la campaña porque ellos tienen intereses económicos que uno lo entiende. Lo peligroso es que personas nacionales se hayan hecho eco de esa campaña y hayan combinado unas muertes fortuitas y de causas naturales, como lo demostró hasta el FBI, que hizo investigaciones sobre los ciudadanos norteamericanos que murieron, y me lo vincularan con un caso como el de David Ortiz, que no tenía ningún vínculo más allá de criminalidad, simple criminalidad, con una gran conspiración y un estado de que República Dominicana estaba caótico, de que todo se estaba desmoronando, y hubo sectores internos que aspiran a llegar al poder sobre la base de destruir lo ya creado. Y en el caso del turismo no se les dio, porque más tarde que temprano, o más temprano que tarde, se cayeron esas mentiras con las que se estaba desprestigiando el turismo dominicano y hemos ido remontando. Pero yo quiero señalar el daño que hicieron y que ese daño no puede quedar impune, mucho menos en el sentido de que nosotros como ciudadanos no podemos premiar a quienes para llegar al poder lo que quieren es destruir la estabilidad que existe en República Dominicana. Y cuando usted toma el tema del turismo y cuando usted toma el tema del voto automatizado, que significó la superación cuantitativa y cualitativa de procesos en República Dominicana que habían sido traumáticos y la población pudo ver en tiempo real lo que pasaba. Y de buenas a primeras se dice que es un algoritmo, después que es un hacker, después que fue un fraude. No hay una visión coherente, pero al final, como el tiempo ordena todos los factores, adivine, la persona que decía que era un fraude, resulta que se alía nada más y nada menos con los partidos de la oposición. Pero esa persona hace unos meses era presidente del partido, pero uno de ellos, como a veces la lengua es el castigo del cuerpo, revela que ellos tenían meses reuniéndose. Entonces uno se queda y se pone a pensar, ¿cómo es posible que en medio
de una situación y un contexto internacional en donde República Dominicana lo que tiene que exhibir es un crecimiento económico, un fortalecimiento en el turismo, un fortalecimiento en la agricultura que sea conectado con el turismo, un fortalecimiento en la educación y en la salud. En medio de ese proceso y de un fortalecimiento institucional que camina de la mano de la ley de compra y del establecimiento de controles que permitan la medición de la gestión, en medio de ese proceso que vive República Dominicana, hay personas que quieren arrastrarnos hacia un contexto desfavorable y quieren arrastrarnos hacia el caos. Entonces, ese no puede ser jamás el discurso de una persona que quiere llegar al poder, cuando República Dominicana lo que tiene que asumir es estas ventajas competitivas que tenemos de ser el país que más creció en América y que mientras la tendencia es un 2, aquí estamos en un 5. Esas ventajas, hay personas que lo que quieren es destruirlas, y cuando comienzan haciéndole daño a la credibilidad y comienzan ellos mismos diciendo que era A, después que era B, después que era C, eso puede parecer muy bonito si es una cosa que no le afecta a nadie, pero cuando ya le está afectando a todo un país y a la construcción de una marca país, que es lo que está empeñado a hacer República Dominicana, porque hay gente que no entiende lo que significa el valor reputacional en esta época, y nosotros como Estado lo hemos ido entendiendo. Por eso usted se encuentra con el CIRD construyendo lo que es la marca país, con un proceso que va enmarcado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso por un lado, y por otro lado personas que quieren desconocer todo eso y quieren pescar en río revuelto. Y lamentablemente cuando se hace eso, lo que se pasa es que se pierden 400 millones de dólares y se pierden 10.000 empleos. Que no serán suficientes para revertir la tendencia de la economía dominicana, que antier creo sí que fue que el gobernador del Banco Central ofrecía los datos de cómo se ha comportado la economía dominicana hasta octubre de este año. Estamos transitando noviembre, diciembre, meses de mucha inversión, de mucho movimiento comercial, y esto pues de seguro hará que la economía dominicana responda como lo ha hecho en estos últimos 7 años que estamos evaluando del presidente Medina, cuando la economía dominicana ha crecido un promedio de un 6%. Este año estaremos creciendo, y lo establecía el Fondo Monetario Internacional, lo decía la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, y todas las instituciones internacionales certifican que la República Dominicana estará creciendo este año en torno a su potencial, que es el de 5%. Nosotros garantizaba el gobernador del Banco Central que la economía dominicana estará creciendo en torno a ese que es su potencial a sí mismo, un 5%, un 5.1%, por ahí rondará el crecimiento económico de la República de este año. Un año que no ha sido fácil, un año que ha sido complejo. Llevamos 2 años, casi 3, pero sobre todo los últimos 2, 17, 18, han sido años complejos. Sobre todo porque Estados Unidos y China han mantenido una relación de confrontación, de enfrentamiento, de guerra comercial. El presidente Trump, desde que llegó ahí, pues empezó a hacer la guerra económica a China, a poner aranceles a esto, aranceles a aquello, aranceles al acero, aranceles a lo otro, a todos los productos fabricados en China. Y todos sabemos el peso que tiene China hoy en la economía mundial. China, si no es la primera potencia económica, está muy cerca de serlo. Algunos ya la presentan como la primera potencia económica. El peso de China en la economía mundial no es cualquier cosa. Y desde luego que esa guerra económica pues nos iba a afectar, y nos ha afectado a todos, ha afectado al mundo, ha afectado a Europa, ha afectado al mismo Estados Unidos, pero sobre todo nos ha afectado a todos nosotros, pues nosotros también estamos en medio de esa vorágine, de ese problema creado por ese enfrentamiento
por ese hacer más lenta la economía o por esa ralentización, como dicen. La economía se ha hecho mucho más lenta, desde luego, puesto que se ha centrado en las diferencias entre estos dos gigantes. Esto ha impactado la economía europea también y desde luego que ha impactado la economía mundial. Pero cabe destacar que al margen de eso nosotros hemos podido sortear todas esas aguas de manera exitosa. Y yo creo que uno de los pilares ha sido la inversión en educación. Y la inversión en educación no solamente en la jornada escolar extendida. Nosotros también tenemos lo que es la inversión en la educación técnica. Y a propósito de la educación técnica y lo que significa la tecnología, en el día de hoy ustedes van a tener la oportunidad de compartir con un protagonista en lo que es esa transformación en la educación en República Dominicana a través de un instituto de alta calidad. Lo que es el ITLA, el Instituto de Tecnología de las Américas, ha generado una gestión del conocimiento y una creación de conocimiento dirigido a la tecnología, a mejorar nuestras capacidades tecnológicas, y en ese sentido tenemos el placer de compartir en breve con ustedes una entrevista con José Armando, quien va a hablar con nosotros de qué es lo que está haciendo el ITLA y de cuáles son las perspectivas y desafíos que a nosotros como nación nos competen a nivel tecnológico y cómo el ITLA va a hacerle frente y va a ayudarnos a hacerle frente a esos desafíos. Sí, José Armando está ahí en el ITLA hace ya un buen tiempo, José Armando Tavares, unos cuantos años, lo cual le permite evaluar cómo ha evolucionado el ITLA. Y hay que decir a esto que nosotros pues vimos agregar un componente al área de tecnología en la República Dominicana y a la superación de la brecha digital y todo esto, ¿no? Y tecnológica también en cuanto a lo que se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación. Y yo he tenido la oportunidad la República Digital, de hablar con también técnicos egresados de ahí y tienen un nivel y han conseguido oportunidades ya fuera de ahí, a nivel internacional, que evidencia la calidad con que ha venido trabajando esa institución. Si a eso le agregamos pues la cantidad de computadores que se están entregando en las escuelas, que ya vamos por los 160.000, más de, estamos rumbo a los 200.000 computadores ya entregados en las escuelas de la República Dominicana a maestros y a alumnos del bachillerato. Pues estaremos, y de la básica también, porque se ha entregado en algunos lugares. Esa es la ventaja. Estamos hablando de que José Armando va a recibir pronto en el ITLA a un producto ya mucho más preparado para... sí, porque la nivelación también era un proceso difícil en el ITLA. Los retos que plantea un instituto como el ITLA, que es un instituto de nivel universitario o preuniversitario, dicho sea de paso. Es universitario, eso, ¿no? Pero técnico. Técnico, así es. De modo que, complementando ahora con la República Digital, pues las cosas que veremos en nuestra República Dominicana serán interesantes. Tendremos dentro de poco tiempo y ya dominicanos y dominicanas de estos millennials, ¿verdad? Como yo no sé cómo le llamarán a esta generación, porque millennials eran los que habían nacido ahí en el 2000, a partir del 2000. Los millennials supuestamente del 79 al 91. No sé cómo le llamarán a los de ahora, X cuánto, Y, Z. Esas son clasificaciones que yo quiero ver cómo me lo aplican a países como estos, con contextos diferentes. Porque nuestro punto de partida tiene que ser la caída de los 12 años. Lo importante es lo que estamos preparando. Estamos preparando ya a nuestros alumnos y nuestros estudiantes para lidiar con esta cuarta revolución industrial que lo constituyen estas tecnologías de la información y de la comunicación, de lo cual vamos a hablar ahora mismo con José Armando Tavares. No se mueva de ahí, el director del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA.